Hola a todos y a todas, les saluda desde Argentina Lucía Maurelis, formo parte de las iglesias reformadas en Argentina y a su vez me encuentro coordinando el Departamento de Juventud de AIPRAL. En este tiempo las problemáticas que afectan a nuestras regiones representan un gran desafío para nuestras iglesias. Entre estas dificultades se encuentran la violencia, la pobreza y la inequidad, las democracias en cuestión y las migraciones. Estos temas afectan a gran parte de la sociedad, pero especialmente afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, afrodescendientes y mujeres. A continuación, en los 4 videos que se proyectarán, abordaremos las 4 problemáticas mencionadas anteriormente. Se define violencia como el uso o amenaza de uso de la fuerza física o psicológica con intención de hacer daño, en sus varias manifestaciones, tales como homicidio, robo, secuestro, violencia simbólica, violencia doméstica, violencia de género, entre otras, que atentan contra el bienestar y el buen vivir de la población. La violencia es un mal en sí mismo desde el punto de vista de los derechos humanos y la pérdida de años de vida saludable por parte de la población. La región de América Latina y el Caribe registra, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de homicidios más alta del planeta después de África subsahariana. La situación actual de la violencia en América Latina y el Caribe está estrechamente vinculada con las desigualdades. La región es también la más desigual del planeta. Las brechas de pobreza inciden en la cantidad de homicidios y feminicidios que presentan los países, según el experto Aldo Magoga. El diálogo entre investigación social y políticas públicas resulta urgente y estratégico. Parece evidente que las preguntas de este siglo XXI son otras. ¿Qué es la desigualdad? ¿Por qué somos la región más desigual del mundo y también la más violenta? ¿Combatir la pobreza es suficiente para disminuir la desigualdad? Las elevadas tasas de homicidio inciden en fenómenos como la violencia urbana, el secuestro, la justicia por mano propia y los conflictos ambientales. Grupos particularmente vulnerables son entonces las mujeres, las niñas, los niños, las juventudes y quienes defienden los derechos humanos. La violencia de género constituye un importante problema de salud pública. Las medidas de prevención y de respuesta ante la violencia de género requieren atención urgente. Las niñas y los niños, según encuestas de población que viven con mujeres que sufren violencia infligida por su pareja, tienen mayor probabilidad de padecer violencia física. Es escasa y fragmentada la efectividad de políticas e intervención para reducir la violencia de género en América Latina y el Caribe. Menos del 2% de las acciones tienen por objeto reducir este fenómeno. Preocupa la persistencia de la violencia contra las mujeres y las niñas en la región y su máxima expresión, que es el feminicidio.
4.640 casos en 18 países latinoamericanos y 6 caribeños. América Latina es la región más afectada en el mundo por el virus de la COVID. Vive su peor momento y se ha convertido en epicentro de la pandemia. En abril de este año, la región acumuló alrededor del 35% de las muertes por COVID-19 de todo el mundo, pese a contar con el 8% de la población mundial. Las cifras del llamado exceso de mortalidad apuntan a que el número real de muertos en toda la región puede ser muy superior al oficial. Colombia ha vivido muchos momentos delicados a lo largo de su historia. Recorre en estos momentos un camino desconocido en al menos 3 ámbitos distintos: protesta social, economía y representación política. Esto hace impredecible un desenlace de la actual crisis. Vive un escenario sin precedentes. El proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, iniciado en 2016, abrió una especie de caja de Pandora con demandas y problemáticas que se han venido visibilizando en esta coyuntura. La política de bloqueo, definida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 como acto de guerra, como crimen internacional de genocidio, con el conjunto de medidas coercitivas unilaterales aplicadas por los gobiernos norteamericanos y sus aliados a países como Cuba y Venezuela, para someter intencionalmente a sus pueblos a condiciones de existencia que acarrean daños de diversa índole, para llevarlos a claudicar en su decisión de ser soberanos e independientes, constituyen otra de las manifestaciones de violencia en la región. Hola a todos, mi nombre es Germán Vega, soy de Perú y soy alumno de doctorado en Economía de la Universidad de British Columbia. Hoy en día les voy a hablar de la situación actual de la pobreza en Latinoamérica. Más allá de la terrible crisis sanitaria, la pandemia nos ha dejado cifras de pobreza terribles. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que solo en el año 2020 el número de personas en condición de pobreza aumentó en Centroamérica en 3 millones, en México en 9.8 millones, en Brasil en 6 millones y solo en Perú, mi país, 3 millones, que ya de por sí representa el 10% de toda la población. Uno de los principales motivos que explica esta cifra es la imposibilidad para muchos de adecuarse a las nuevas circunstancias y trabajar desde casa. El nivel de desarrollo tecnológico de la región es bajo y por ende en muchos casos el teletrabajo no aplicaba. La situación se empeora si consideramos que un gran porcentaje de las personas en la región trabajan en el sector informal. Según el BID, el número es cercano al 50%. Incluso hay países como Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Perú, en los cuales este número llega al casi el 65%. Y si vemos por nivel de ingreso, pues en promedio el 75% de los hogares más pobres de Latinoamérica no tienen a ningún trabajador formal. La consecuencia sería que ni bien se establecieron las restricciones, toda fuente de ingreso para estos hogares desapareció. Y si alguien se exponía a trabajar, pues se corría un riesgo de contagio, lo cual a la vez generaría más problemas para su hogar. Las medidas sanitarias eran necesarias, pero teníamos a personas en condiciones vulnerables. Entonces, muchos gobiernos establecieron políticas de ayuda social. La Comisión
Económica para Latinoamérica y el Caribe, CEPAL, estima que en total fueron hasta 263 de este tipo de políticas. La gran mayoría se centraba en entregas directas de dinero para los hogares. Si bien estas medidas fueron grandes y cubrieron casi al 50% de los hogares, no impidieron el gran aumento en las cifras de pobreza. Si vemos un poco más los números, podemos ver que ningún país transfirió lo necesario como para que un hogar pueda comprar una canasta básica mensual entre marzo y diciembre. La pregunta sería ¿por qué no lo hicieron? Si era lo necesario. Un motivo es porque los países de Latinoamérica tienen una capacidad de gasto limitada debido a su baja recaudación. Mientras países desarrollados recaudan más del 30% de su producción, los países de esta región lo hacen un poco nomás por encima del 20%, en gran parte por la informalidad. Por lo tanto, con los montos con los que cuentan nuestros gobiernos, no es posible transferir tanto dinero para cubrir esta brecha. Otro motivo está relacionado con la logística que requieren este tipo de ayudas. Si tenemos poco que repartir, lo mejor es hacerlo de manera adecuada. Pero la misma informalidad impide que los gobiernos tengan información actualizada de un gran porcentaje de hogares. No sabemos dónde vive ni cuánto gana. Además, y a pesar de los grandes esfuerzos de los últimos años, muchos hogares aún no cuentan con acceso a una cuenta bancaria. Sin una cuenta es más difícil entregar el dinero de manera óptima y segura. Si a ello sumamos los problemas de ineficiencia y corrupción, pues parece poco viable que nuestros gobiernos puedan implementar transferencias que cubran toda esta brecha. Uno esperaría que la solución a este problema pasaría por volver a los niveles de producción prepandemia y así recuperar los 26 millones de puestos de trabajo que según la Organización Internacional del Trabajo se perdieron. Sin embargo, si bien los niveles de producción se vienen recuperando a buen ritmo, los niveles de empleo no lo hacen tanto. Y es lógico. Ante la incertidumbre, las empresas buscan producir reduciendo sus costos y un costo acaba siendo contratar más trabajadores. Además, como mencioné antes, muchos de quienes están en las situaciones más vulnerables trabajan en el sector informal, lugar en donde la recuperación puede tardar aún más en llegar. Por lo tanto, todos los gobiernos deben tener como prioridad no solo aumentar la producción, sino también enfrentar este otro problema que la pandemia ha agudizado. En primer lugar, expresar un fraternal saludo a los miembros de la Comunión Mundial Reformada, a los hermanos y hermanas de la Iglesia de la región de América Latina y el Caribe y también a mis hermanos de la IRCES. Agradecer también la oportunidad de compartir estas líneas generales sobre el tema de migración, que es todo representa un drama humano. En el mundo, según la ONU, hay más de 280 millones de personas que se movilizan. En América Latina, según la CEPAL, América Latina y el Caribe, más de 28 millones. Y en la región centroamericana y específicamente en El Salvador, se tienen, digamos, más de 3 millones viviendo en los Estados Unidos. En este contexto, quisiéramos presentar unos 5 aspectos importantes que las iglesias hermanas de la comunión debemos de trabajar en este tema, sobre todo en las causas y la atención que hay que brindar a estas familias. En primer lugar, necesitamos que una iglesia educadora, que se informe, que conozca detalles sobre el tema, y recomiendo el documento el Pacto Mundial de las Migraciones, que es un documento de consenso de los estados que tiene un enfoque de cooperación, un enfoque también de derechos de las personas migrantes. Y además también recomiendo que se pueda dar seguimiento a los planes específicos que cada país tiene para abordar el tema de la migración. En segundo lugar, la iglesia debe elevar su voz profética y hacer unas reafirmaciones bíblicas, pastorales y teológicas, como por ejemplo, este mundo hermoso donde nos tocó nacer y vivir, si
que hemos migrado le pertenece a Dios. Por tanto, ninguna persona, no importa su raza, su religión, debe sentirse extranjero, porque este mundo también nos pertenece, la casa común de todos. En segundo lugar, la iglesia, por su condición de peregrina que camina en busca de la verdadera patria, recorre este bello mundo anunciando, proclamando, construyendo el reino de Dios, donde no hay ni judíos, ni griegos, ni africanos, ni asiáticos, europeos o latinoamericanos, sino que todos venimos a ser el pueblo redimido de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, la iglesia debe hacer una relectura actualizada de los signos de los tiempos, dado que existen las viejas causas como la pobreza, como la marginación y también nuevas causas como es los efectos del cambio climático, ahora el COVID-19, que ha permitido o ha provocado una mayor movilidad humana por causas económicas, por causas de la violencia, del crimen organizado, o porque los sistemas democráticos, las instituciones han perdido, digamos, su funcionalidad y tenemos conductas de regímenes bastante autoritarios en América Latina y el Caribe. En cuarto lugar, la iglesia debe de movilizarse y aquí hay que crear alianzas junto a otros sectores de la sociedad civil, la comunidad internacional, el movimiento ecuménico, el movimiento organizado de las mismas comunidades o la población migrante, para que se puedan construir e incidir en verdaderas políticas públicas que aborden de manera integral las causas que originan esta migración. Y en quinto lugar, la iglesia debe de construir alternativas junto a otros sectores, programas y proyectos que le permitan en las mismas comunidades de origen a las personas construir sus proyectos de vida. Aquí la IRCES ha venido haciendo grandes esfuerzos, dado que en El Salvador tenemos más de 40 años de tener una población que migra por diferentes causas. En los 70 fueron por la persecución política, en los 80 por la guerra civil y en la actualidad por la violencia y el crimen y los efectos que provoca el cambio climático. De ahí que algunos ejemplos concretos que se ha venido trabajando son proyectos de vivienda digna, a fin de que la gente recupere después de las catástrofes. Son más de 1000 viviendas que se han construido a lo largo de estos años. También un proyecto de educación, especialmente para jóvenes, donde se les permite capacidades técnicas, formación en general para que continúen sus estudios universitarios y se queden en el país para construir sus proyectos de vida. Y en esta última fase hemos venido trabajando también programas de atención a los retornados, a los que son expulsados de Estados Unidos fundamentalmente y de México, para que sean reinsertados en la sociedad, tanto a niveles económicos como a niveles sociales y políticos. Y finalmente estamos trabajando junto a otras iglesias ecuménicas y el gobierno de la República en una hoja de ruta que nos va a permitir construir un modelo de atención integral a fin de que las personas cuenten con las condiciones básicas para evitar la migración. Ese es como los ejemplos que tenemos. Muchísimas gracias y saludos, hermanos y hermanas. Olá a todas, todos e todes que me assistem nesse vídeo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas na pessoa do Dario Barolin e as demais pessoas que estão neste painel, assim como todos os que nos ouvem nesse momento. Vivemos em um momento terrível de pandemia, no qual perdemos muitos entes queridos por uma doença que tem assolado nossas nações.
principalmente as pessoas mais vulnerabilizadas, e por isso rogo que as bênçãos e consolações da Ruá Divina esteja conosco. Amém. A tarefa que me foi dada é tecer breves comentários sobre a ameaça fundamentalista às democracias na América Latina. Nos países da Latinoamérica, uma característica que temos em comum é que nossas democracias são bastante jovens, justamente pelo período de ditaduras que muitos de nossos países atravessaram há cerca de 50 anos. Ou seja, 5 décadas nós saímos da ditadura. Em governos de 4 anos em média, significa que a população teve a oportunidade de escolher menos que 10 vezes aí seus representantes. E isso é muito pouco, se tratando da consolidação de governos democráticos. Desse modo, a política se torna personalista, centrada em pessoas e não em programas de governo. O prejuízo disso é que se pode desestabilizar muito facilmente os países, com levantes apelativos, com a criação de polarizações, e é isso que temos assistido os fundamentalistas religiosos fazerem. Polarizações com os governos que seriam ameaças à família e uma ofensa ao próprio Deus. Até o ano passado, tivemos na Guatemala um pastor evangélico fundamentalista, Aldimir Morales. Na Costa Rica, temos como líder do Partido da Restauração Nacional Fabrício Gerardo Alvarado Munhoz, que em sua campanha presidencial pautou a defesa da família em oposição ao casamento igualitário. Após a renúncia do Evo Morales, a presidência interina Jeanine Áñez se apresentou com a faixa presidencial e uma pequena Bíblia rosa em sua mão. Teria uma série de outros nomes e situações para falar, mas me estenderia muito, né? Na Nicarágua, mulheres têm sido presas por defenderem os direitos de mulheres e os direitos humanos, meu irmão. Tem sido lobby religioso e a entrada de organizações fundamentalistas neopentecostais que têm polarizado com as defensoras dos direitos humanos. Fundamentalistas chegaram em 2018 a queimar Vilma Trujillo em uma sessão de exorcismo na Nicarágua. Temos um padrão aqui. Fundamentalistas religiosos têm realizado uma ofensiva à democracia ao defenderem um projeto conservador contra as minorias étnicas e sociais. O maior perigo é que esses fundamentalistas andam de mãos dadas com os neoliberais. Desse modo, ao passo que polarizam publicamente com a defesa intransigente de um padrão de família e dos bons costumes, seja na TV, seja nos parlamentos, usando seus mandatos, estão promovendo também uma política de privatização e de Estado mínimo para atender a população. Nesse momento, quero atentar para o fato de que essa ofensiva fundamentalista agrada ao capitalismo, pois defendem a meritocracia, são contra as políticas sociais de distribuição de riquezas, e dentre outras políticas sociais. Aliam defensores dos direitos humanos ao ataque à religião cristã e, portanto, como pessoas que não devem ser eleitas pelos cristãos. Votar em pessoas que defendem as minorias é ofender a Deus, em uma relação direta e imprópria. A cristianização do debate público, a defesa de pautas religiosas nas tribunas dos parlamentos, as pautas morais monopolizando as polarizações públicas, são uma ofensiva ao Estado laico e aos direitos humanos. E isso se dá justamente na espetacularização promovida pelos religiosos. Grandes atos populistas, como a imagem de Luiz Fernando Camacho, católico fervoroso, ajoelhando em frente à Bíblia e à bandeira da Bolívia, moveu ânimos para a ofensiva aos direitos humanos e dos trabalhadores na Bolívia, quando Evo Morales renunciou à presidência. Nosso desafio, então, como cristãs e cristãos que desejam que a sociedade seja justa, é defender o Estado laico, a justiça social e combater as ofensivas aos direitos humanos, de modo que consigamos publicamente expressar que os mercadores da fé não querem servir ao Cristo Salvador, querem tirar proveito dessa espetacularização da fé, que ganha a mídia e aflora uma falsa polarização entre quem é de Deus e quem é contra Deus. Obrigada.